¿Deseas proteger la información sensible que tienes en tu computadora? En este tutorial te voy a enseñar cómo hacerlo. Bienvenido a este tutorial de Windows. Empecemos. Tal vez tienes información sensible en tu computadora, tus contraseñas, información bancaria, información confidencial. Es bueno mantener a los curiosos alejados de estos documentos y una manera de hacerlo es cifrando la información. Así, si alguna vez algún intruso tiene acceso a tu computadora, no pueda ver esta información. Si estás usando Windows 11 Pro Profesional, puedes cifrar tu información directamente desde Windows. Vámonos a Windows y te enseño cómo. Para bloquear una carpeta, entonces en Windows 11 Pro mediante cifrado, vamos a abrir el explorador de archivos. Te vas a la carpeta que quieres cifrar. Vamos a hacer una aquí en el disco C, le vamos a llamar confidencial, le damos clic con el botón derecho del mouse y nos vamos a ir a propiedades. Aquí en propiedades damos clic en avanzadas, opciones avanzadas, habilitamos esta opción cifrar contenido para proteger datos, damos clic en aceptar y damos clic en aceptar nuevamente. Ahora vamos a hacer una copia de seguridad de la clave de cifrado, hacer copia ahora. Esto te sale si no lo has hecho. Le das siguiente, lo puedes dejar así como está. Le das siguiente, le puedes poner una contraseña y le dices siguiente. Le pones un nombre, lo que tú quieras. Finalizar. Ahora todo lo que metas en esta carpeta, solo tú puedes entrar. Si entrara un intruso o entrara otro usuario, no lo va a poder ver. Si estás utilizando una versión casera de Windows 11 o no deseas usar el cifrado integrado en el sistema operativo, puedes utilizar una aplicación de terceros que te ayude a cifrar, como por ejemplo WinRAR. Y hay muchas otras. También puedes utilizar, por ejemplo, 7zip, que es otra aplicación. Vámonos a WinRAR y te muestro cómo. Para descargar esta aplicación, te vas a winrar.es, descargas, le damos clic aquí en descargar WinRAR ahora, empieza a descargarse y una vez que se descarga, le das doble clic, la instalamos, aceptas los parámetros como están, clic en listo, ya está instalado. Ahora lo que vas a hacer es, vas a tomar esta carpeta y con el botón derecho del mouse decimos añadir al archivo. Puedes hacer un zip, le dices eliminar fichero tras la compresión, estableces una contraseña y le dices aceptar y aceptar y listo. Tu carpeta se convirtió en un zip confidencial. Le das doble clic para entrar a ver tus documentos, doble clic en la carpeta confidencial. Ahora se ve todo el contenido de la carpeta, por ejemplo, información confidencial, le das doble clic y te pide la contraseña. Sin la contraseña nadie lo puede ver. Con la contraseña ya puedes entrar a ver tu información sensible. Ahora, si quisieras añadir otro documento aquí, le pones añadir, tomas cualquier documento que tú quieras poner, incluso otro que esté también comprimido. Por ejemplo, vamos a poner este que bajamos para instalar WinRAR y le dices aceptar. Le vuelves a decir eliminar fichero tras la compresión porque quieres que esté protegido, no quieres copias por todos lados y le pones la misma contraseña. Aceptar, sí y listo. Mira, ya está en tu carpeta confidencial. Le das doble clic y tienes que ponerle la contraseña para abrirlo. Si tú deseas eliminarlo, pues solamente lo eliges y le das clic en eliminar o con el botón derecho le dices eliminar. ¿Estás seguro que quieres eliminarlo? Sí. Y listo. Así es como puedes tener tus datos confidenciales y sensibles seguros. Espero que te haya gustado este tutorial de Windows. Y si lograste cifrar tus datos, me gustaría saberlo. Escríbelo abajo en los comentarios. Y si te gustó el video, dale like. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos pronto.